Hola jóvenes, el día de hoy vamos a hablar de metabolismo, sus generalidades. Como sabemos, todos los seres vivos necesitamos alimentarnos de moléculas que pueden ser desde simples, algunas más complejas, y estas moléculas que ingerimos deben ser sometidas a una serie de transformaciones. A esto le vamos a llamar metabolismo. Aunque si quisiéramos dar una definición más específica de metabolismo, podríamos decir que el metabolismo incluye la suma total de las reacciones enzimáticas que tienen lugar en el interior de una célula. Entonces aquí tenemos una célula, esto es un núcleo, aquí tenemos el citoplasma y vean ustedes la infinidad de reacciones, de transformaciones que se dan en su interior. Esto es el metabolismo. Enfocándonos a las moléculas que nos nutren, podemos identificar principalmente tres grandes grupos: los glúcidos o carbohidratos, las proteínas y los lípidos. Estos tres grupos de biomoléculas ya las hemos estudiado o las han estudiado de manera amplia en bioquímica básica. Su estructura química ya la conocen, sus bloques de construcción ya los conocen, las moléculas intermedias entre esos bloques de construcción y las moléculas de mayor tamaño ya las conocen. Entonces, carbohidratos, lípidos y proteínas ya son un tema estudiado y conocido por ustedes en bioquímica básica. Bien, antes de que hablemos de metabolismo que se enfoca o se ubica en el interior de unas células, pues obviamente estas biomoléculas que conforman nuestros alimentos deben de llegar a las células. ¿Y cómo lo hacen? ¿Cómo lo hacen? A través de una fase previa que es la digestión, ¿verdad? En esta fase previa al metabolismo propiamente dicho que se efectúa en el interior de las células, en esta fase previa las proteínas, que son las moléculas de gran tamaño, se van a convertir en sus unidades, que como bien saben son los aminoácidos. Los polisacáridos, hablando de los carbohidratos, se van a convertir en sus unidades, los monosacáridos. Y las grasas, por ejemplo, los triglicéridos, se van a descomponer en este proceso previo al metabolismo, se van a descomponer en glicerol y ácidos grasos. Para ello, los seres humanos contamos con un aparato altamente especializado que denominamos aparato digestivo, que comienza en la boca y termina en el recto. Entonces, podemos definir al metabolismo como la suma total de reacciones que se llevan a cabo en el interior de las células. Ese tipo de reacciones básicamente pueden ser de dos tipos. Unas reacciones degradativas y unas reacciones biosintéticas o constructivas. Las reacciones degradativas constituyen la fase catabólica del metabolismo, es decir, el metabolismo lo podemos dividir en dos fases: catabolismo y anabolismo. El catabolismo es esa fase del metabolismo que es una fase degradativa en la cual moléculas grandes y complejas como los carbohidratos, las grasas, las proteínas se convierten en moléculas más pequeñas, vean ustedes CO2, agua, moléculas más pequeñas, ¿verdad? Y generalmente en este proceso degradativo de conversión de moléculas grandes y complejas a moléculas más pequeñas, generalmente este proceso va acompañado de liberación de energía. Entonces veamos aquí en este recuadro una ruta catabólica o el catabolismo es la fase del metabolismo en el cual se da un proceso degradativo de las biomoléculas. Generalmente va acompañado de liberación de energía en forma de ATP, por eso decimos genera ATP, o sea, se libera en estas reacciones, se libera ATP.
Los productos finales y los productos intermediarios son materiales para el anabolismo, correcto. De esta manera se van a comunicar catabolismo y anabolismo. Y genera desechos que se excretan al entorno y sobre todo siempre o casi siempre los nombres de estas rutas van a tener un sufijo, es decir, van a terminar en lisis. Lisis, como ustedes bien saben, me indica o significa ruptura, destrucción, degradación. Entonces, terminarán en lisis. Por otro lado, tenemos la otra fase del metabolismo, que es el anabolismo. El anabolismo, por el contrario, es la fase, como les comentaba yo, constructiva o biosintética, que consiste en que a partir de moléculas pequeñas y más sencillas, como aminoácidos, monosacáridos, ácidos grasos, bases nitrogenadas, se van a sintetizar, se van a construir moléculas más grandes y complejas como proteínas, los polisacáridos, los lípidos más complejos, los ácidos nucleicos. Entonces, una fase degradativa y una fase constructiva o biosintética. Faltaba decir que en el anabolismo o fase constructiva o biosintética sucede lo contrario. Bueno, es sintética, y si en el catabolismo se liberaba energía en forma de ATP, el anabolismo generalmente consume energía en forma de ATP. Entran en estas rutas ATP. Y los productos finales son materias primas para el catabolismo. Claro, esto que termina aquí pues puede ser utilizado para posteriormente degradarse, en cuyo caso pues formaría parte del catabolismo. Y generalmente los nombres de las rutas del anabolismo van a terminar en génesis, porque génesis quiere decir formación, construcción, ¿ok? Entonces, esto es la definición del metabolismo, la suma total de las reacciones que se llevan a cabo en los seres vivos, y la desglosamos en dos fases: el catabolismo, la fase degradativa, y el anabolismo, la fase constructiva o biosintética. Tenemos aquí un ejemplo. Veamos. Cuesta abajo, es decir, si observamos este esquema en la parte que indica la flecha roja, partiríamos de la molécula de glucosa. La molécula de glucosa, en un proceso llamado glucólisis, sufre una serie de transformaciones hasta llegar a convertirse en piruvato. La molécula de glucosa, como saben, tiene 6 átomos de carbono, la molécula de piruvato tiene 3 átomos de carbono. Entonces, se convierte una molécula de mayor tamaño en una de menor tamaño. Y observen, otro es una ruta degradativa, pero además es una ruta que produce ATP, o sea, aunque aquí, no quiero que se confundan, esto lo veremos con más detalle cuando estudiemos glucólisis, aunque aquí entra una molécula de ATP y sale ADP, aparentemente se consume ATP y también aquí se consume ATP. Vean ustedes aquí, por ejemplo, entran 2 moléculas de ADP y salen 2 moléculas de ATP, salen 2 ATP. Hasta aquí, como quien dice, estaríamos en iguales condiciones, estaríamos tablas. Si aquí entró un ATP, aquí entró otro ATP, la cuenta es que llevamos 2 ATPs que entraron. Y aquí salieron 2 ATPs, pues el rendimiento neto aquí es 0, vamos iguales. Pero observen ustedes que en esta otra etapa, en esta última fase de la glucólisis, que empieza en glucosa y termina en piruvato, vuelven a entrar 2 moléculas de ADP y salen 2 moléculas de ATP, de tal manera que el rendimiento neto es de 2 moléculas de ATP que salen. Conclusión, la glucólisis es una ruta catabólica en la cual se degrada la glucosa hasta moléculas de piruvato, que son moléculas más pequeñas. Es una ruta que libera ATP por el análisis que ya hicimos. Y veamos el nombre. Termina en lisis, como la mayor parte de las rutas catabólicas. Por el contrario, tenemos otra ruta que es una ruta anabólica. Empecemos viendo el nombre: gluconeogénesis, formación,
síntesis. La gluconeogénesis es la formación de glucosa, pero a partir de moléculas más pequeñas como el piruvato. Entonces, a partir de, insisto, moléculas de menor tamaño, de menor complejidad, una serie de reacciones hasta la formación de glucosa. Y es una ruta que consume ATP. Vean ustedes cómo aquí entran 2 ATPs y salen 2 ADPs. Aquí se consumieron 2 ATPs. Y por acá también se consumen 2 ATPs. De tal manera que llevamos en la cuenta consumidos 4 ATPs. Por otro lado, aquí, de tal manera que podemos concluir que es una ruta consumidora de energía en forma de ATP. Finalmente, lo que tenemos aquí es un mapa metabólico en el cual se ve todas las rutas metabólicas interconectadas, no se encuentran aisladas e independientes una de las otras, pero aunque se ve un esquema de una alta complejidad, no se preocupen, nosotros vamos a ir estudiando poco a poco, vamos a ir dividiendo por metabolismo de carbohidratos, metabolismo de proteínas, metabolismo de lípidos, metabolismo de aminoácidos, y de esa manera vamos a ir estudiando los ciclos de manera independiente y posteriormente haciendo una integración. Entonces, bueno, estas son las generalidades del metabolismo.